Bien, vamos a entrar a la pregunta número 3 de la subcategoría de la innovación con el indicador de flexibilidad de los espacios. Vamos a verlo a nivel arquitectónico, ya no de la parte funcional propiamente dicho de las actividades o dinámicas pedagógicas que se llama, o dinámicas de aula. Un edificio es flexible y se optimiza de manera adecuada todos los recursos físicos, incorporando una capacidad de adaptación a distintas situaciones o modos de funcionamiento. Eso es real. Y de acuerdo a las actividades que se desarrollan en él y teniendo en cuenta esto, me pregunta, ¿de qué manera influye un espacio dinámico en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje? Primero vamos a la parte de recursos físicos, ¿sí? En esta parte de recursos físicos, por ejemplo, hay un temita importante. Nuestras localidades en todo el territorio nacional son heterogéneas. No es cierto, como dicen algunos periodistas que se creen que son sabelotodos o algunos políticos que se creen que son sabelotodos, donde te indican de que el tema de las aulas ya es repetido, se repite y se coloca. Así, ¿quién no va a saber hacer un aula? No, no es así. Tiene su complejidad y lo voy a pasar a explicar. Primero, las aulas, ¿para quién van dirigidas? Para los estudiantes. Y los estudiantes forman parte de esa población. Viene la primera observación. ¿La población es estática o es dinámica? ¿No es cierto? Es dinámica. ¿Por qué? Porque va creciendo con el tiempo. Imagínense en esta cuarentena la cantidad de chicos que van a nacer. Y es una cosa real. Entonces, primero es la población estudiantil. Por lo tanto, hay zonas donde existe una densidad impresionante de chicos, de estudiantes, o de candidatos a estudiantes, o de niños que estén en edad de iniciar la educación inicial. La infraestructura no es de un chicle. La infraestructura se construye a duras penas y con las justas hace un aula, dos aulas. Si el Estado asigna recursos, se demora todo un tiempo y los chiquitos ya están en primaria, están entrando a la secundaria y todavía no se termina de construir el aula ese. Esa es nuestra realidad. Entonces la población es dinámica. Por lo tanto, cuando yo propongo una institución educativa, tengo que ver el proceso de crecimiento de los chicos para que siempre las aulas sean una oferta instalada que absorba a la cantidad de estudiantil de manera adecuada. El otro punto es el déficit de infraestructura. No tenemos infraestructura. Entonces, OINFE, se llamaba así, ahora se llama PRONIED, lo han dividido directamente los programas de infraestructura educativa. PRONIED y OINFE en su momento empezaron a crear prototipos. El sitio 80 en su comienzo. Y después las aulas prefabricadas pensando que con eso iba a llevar aulas y en terrenos que eran preparados por los papás o por los colegios, colocaban aulas prefabricadas y se acabó el tema. Pero no es tan así. Hay terrenos y terrenos. Hay terrenos que están asentados en zonas de ladera, en zonas altas, en zonas de estribaciones montañosas. Entonces, este prefabricado no va a llegar. ¿Cómo va a llegar? ¿Quién lo va a cargar? Los camiones no llegan. Es imposible. Esas escaleras que han inaugurado pomposamente muchos alcaldes, es una tortura. Pobrecitos los nenes. Entonces, ahí nomás ya tenemos un déficit de infraestructura. Otra problemática importante, antes de responder a esta pregunta, es la deserción escolar. ¿Cuántos chicos con mucho entusiasmo y con esfuerzo de su papá inician y después por distintas condiciones a nivel nacional o en los grandes centros urbanos, los papás se encuentran imposibilitados de que los chicos continúen estudiando? O en las zonas de la sierra, en la selva, en las zonas productivas, por ejemplo, en época de cosechas, las poblaciones golondrinas se trasladan para trabajar 3 meses, llevan a su familia completa, los matriculan en el colegio y después cuando llega la cosecha se van a otro lugar, pobrecito, y ese colegio que está ahí queda vacío. O si le han llevado un prefabricado, queda abandonado el prefabricado. Y se van movilizando de distintos lugares, ellos buscando trabajo, van con su familia. Entonces, la deserción escolar también es importante. Otro tema importante, otro indicador importante serían las brechas socioeconómicas.
hace muchos años un gobierno determina de que si lo que no podría cubrir el Estado, que lo cubra la empresa privada creando instituciones educativas y que le daba el apoyo y las facilidades para que esto funcione. O sea, políticamente podría haber sonado interesante, pero tendría que haber sido bien implementado y bien normado. ¿Qué es lo que vemos en la realidad? Viviendas adecuadas a colegio. ¿Cómo los chiquitos van a estar estudiando en un dormitorio? ¿Cómo es posible que en la cocina estén estudiando los chicos? ¿Cómo es posible que no tengan patios los chicos y tengan que salir al parque caminando 2, 3, 4 cuadras? No, que tengo convenio con el directivo. Mentira. No es así. Los chicos no son mercaderes de cambio. Los chicos necesitan espacios adecuados para estudiar. Entonces, las brechas socioeconómicas tienen que ser repensadas en función del bienestar de estos niños. Hay familias que también son disfuncionales. Empiezan bien, las familias tienen un hijo, dos hijos, y de pronto por cuestiones sociales, económicas o lo que sea, esas familias se separan. Los chiquitos se fracturan y se van con el papá, con la mamá, más con la mamá que con el papá. Y empiezan a vivir una realidad diferente, una realidad de sacrificio diferente. Entonces las familias disfuncionales también influyen en esto. Y los colegios no están preparados para eso. Les falta psicólogos. Se ha normado dentro de las actividades que hemos realizado en el equipo de OINFE que en la institución educativa tiene que haber un tópico con un médico permanente y un apoyo social con un psicólogo o un asistente social de manera permanente. Pero no hay capacidad de gasto del Estado para cubrir esas plazas. Con este tema de la pandemia, ya que nadie iba a los colegios porque se había suspendido, esos tópicos, esas aulas, no podrían haber sido utilizados como lugares de campaña, hospitales de campaña. Tenían baño, tenían luz, eran amplios, eran ventilados, eran seguros, ¿me entienden? Entonces, como política general, todavía estamos en un país tercermundista que no merecemos. Y el otro punto importante, el otro indicador importante para esta respuesta sería la difícil accesibilidad. Hay colegios que están en el llano, en la parte baja de los valles. Hay colegios que están en zonas inhóspitas. Hay colegios que son de difícil acceso. Huaycán. Aquí arriba, Huáscar. Pero difícil acceso no solamente por la topografía es uno de los indicadores, sino que difícil acceso porque la zona que está alrededor es peligrosa. Peligrosa porque los chicos están expuestos. Hay uno que tiene muchos años que está encima de un mercado y seguramente muchos de ustedes han pasado por ahí y no se han dado cuenta. Por ejemplo, el que está en la estación Gamarra, al frente hay un colegio, Moreno de Cáceres creo que se llama. El mercado está abajo y arriba está el colegio, en el techo del mercado. Y es supervisado y se ha manifestado y el ministerio tiene una postura muy clara, hay que sacarlos de ahí. Y los papás se han revelado. No, nuestros hijos están seguros, nosotros los estamos protegiendo. No sé si lo estarán protegiendo. Pero ahí está la edificación, ya esa edificación es antigua, y intervenir ahí el Estado no va a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque si interviene tiene que traer los cimientos, y si intervienen los cimientos tiene que romper el mercado y el lío que se va a armar. Porque no sé en qué situación estará su acceso legal. No sé si la propiedad horizontal en la parte de arriba es propiedad del Estado. No sé. Es una laguna. Entonces, a fin de garantizar, yendo a la respuesta, la funcionalidad espacial, es recomendable, primero, tener espacios multipropósitos para todas estas situaciones, estos indicadores que hemos dado. Multipropósitos. Proponer que sean flexibles y dar soluciones particulares a esas situaciones extremas. Poco alumnado, por ejemplo, si yo tengo un aula, lo podría subdividir para 4 alumnos, 6 alumnos. Me ha tocado zonas donde solamente, por ejemplo, y es cierto, es verificable,
El Colegio Santa Rosa, límite de Tacna con Chile, pescador. Política nacional decía de que hay que poblar las fronteras con toda la teoría. ¿Quién va? No, que acá le damos terreno y los papás van a ir, acá hay prefabricado y ahí le construimos sus viviendas adecuadas, le ponemos una posta médica, le ponemos un colegio y la gente va a ir. Mentira. Me tocó supervisar. Si te digo que encontré a 4 personas es mucho. Dentro de esas 4 personas, uno era el asistente médico de esa posta médica y otro era el director del colegio. Y como lo tenía que supervisar el director del colegio, no estaba en su aula, en su salón, estaba pescando afuera. Al costado estaba el mar. Estaba pescando. Entonces cuando ve la camioneta del ministerio, se acerca y dice, ¿quiénes son? Somos del Ministerio de Educación, venimos a supervisar. Y nos pinta una realidad distinta, cosa que los políticos, ni muchos técnicos, ni muchos especialistas que están en el Ministerio de Educación lo conocen. ¿Cómo miércoles va a dar clase este director polidocente, el único, si no tiene alumnos? No tiene alumnos. Había una sola familia instalada, porque le daban esa vivienda, y tenía una sola hijita. La hijita más o menos ya estaría en cuarto, quinto grado de primaria, y su mamá por seguridad no lo lleva a ese colegio, por protección. Entonces, ¿qué hacían los papás que vivían en ese sector, que eran pocas familias? Salían a la carretera, tomaban los colectivos que pasaban a cada rato y se iban a estudiar a la ciudad de Tacna. Les salía más a cuenta. Gastaban el pasaje, los papás también trabajaban en Tacna, los que no se dedicaban a la pesca, que no era casi nadie. Y la mamá pobrecita queda todo el día ahí en la casa. Entonces, esta realidad no solamente sucede ahí, sucede en muchos lugares. Hay lugares donde para ir al colegio tengo que cruzar la frontera por Bolivia, la selva de Bolivia, para entrar nuevamente a Perú y para irme al colegio. O la zona de Sandia, en Puno, donde las condiciones son inadecuadas para que hayan colegios adecuados y el Estado no le puede llevar material para construir. No es que no quiera tampoco el Estado propone, pero hay que pensar en otras realidades. Ahí fraccionan las bolsas de cemento para que los papás lo lleven en mula, si es que tienen, o directamente en paquetes así, cargando tipo caravana, porque las laderas son inaccesibles. Entonces, nuestra realidad es muy heterogénea y nosotros tenemos que hacer una propuesta. Entonces, así como esa aula se tiene que dividir cuando hay pocos alumnos, también es posible de que pueda tener un aula grande y ahí mismo podría diseñar la dirección, las salas de profesores, que son los mismos, y media aula para los alumnos. Y cuando va creciendo, le puede agregar otro módulo más e irlo diseñando de tal manera de que pueda armar tipo rompecabezas. Pero lo tengo que pensar como alternativa final, no como una alternativa de sumatoria a la que me importa tipo trencito, como pasaba antes. Antes colocaba un módulo y otros así en fila y terminaban donde terminaba el terreno. Entonces eran unos trenes impresionantes. Y la segunda etapa de esos trenes fue hacer patios. Peor todavía. ¿Por qué? Porque los chicos cuando salían al recreo hacían un ruido impresionante, nadie podía hacer ni clase ni nada alrededor. Era un desastre. O juegan al fútbol y a los gritos. Entonces tiene que haber una graduación de lo público a lo privado. Y hay que repensar esta refuerzo. Entonces el espacio dinámico es importante, pero verlo desde la etapa del proceso proyectual. Colocarse distintas alternativas de acuerdo a las realidades del lugar. Entonces es importante que estos espacios sean multipropósitos, que se puedan subdividir, que tengan la posibilidad de integrarse al exterior, que tengan rincones del hogar, que contribuyan a las dinámicas propuestas por el docente. Y los materiales sean adecuados y agradables para que los chicos puedan experimentar y sentir su realidad. Eso con respecto a la pregunta número 3.